Bien, muy buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a esta etapa final de la sesión de integración que hemos programado para este primer ciclo 2023. Damos paso a la charla que nos presenta el ingeniero Kevin Lachpop sobre la computación cuántica. No vamos a hacer mayores palabras porque ya nos atrasamos un poquito en el inicio de esto, así que les dejo a Kevin el uso de la palabra, por favor. Gracias, Inge. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos en esta tarde del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues básicamente vamos a platicar de un tema bastante, bastante interesante, por mucho interesante, eh, porque si bien es cierto, no puedo decir que es la actualidad, porque actualmente todavía no es un tema, por decirlo así, comercial, pero a nivel de investigación sí es la actualidad. Y en algún futuro esto se va a convertir en la actualidad. Entonces, nosotros como ingenieros y futuros ingenieros debemos de estar preparados, conocer qué es lo que se viene, a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Voy a platicar de mucho de a qué nos estamos enfrentando porque hay un punto en el que todo este mundo, o todo este tema converge, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues me puede comentar, ¿verdad? Lo puede colocar en el chat, no hay ningún problema, yo lo puedo observar también, ¿verdad? Y para que pues vayamos ahí interactuando también, ¿verdad? No solo es de una vía. Bien. La charla del día de hoy pues se denomina el mundo cuántico y, y la carrera por la computación cuántica, ¿verdad? Mucho se ha hablado, mucho se especula de qué es la computación cuántica, mucho se conversa, pero en ningún momento tenemos una formación de qué es computación cuántica, no tenemos a eh, alguien experto en la materia, alguien que haya cruzado cierto camino en este tema, pero es la actualidad también. A nivel científico es la actualidad, así como lo fue en su momento el desarrollo de la computación, ¿verdad? Bien, creo que ninguno de los presentes estuvo en ese desarrollo de la computación porque fue en los años 40, pero así era lo mismo, ¿verdad? Se especulaba o no se especulaba, sino que se decía, hay algo que viene a cambiar el tema de cómo nosotros miramos las cosas, ¿verdad? Lo mismo está pasando con la computación cuántica. Bien. ¿Qué contenido tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a platicar de la revolución de la mecánica cuántica, eh, el, la paradoja del gato encerrado, la era de la computación. Vamos, es como una línea del tiempo, ¿verdad? Nace la computación cuántica, el algoritmo BB-884, Shor y Grover, los algoritmos de Shor y Grover, los años 2000, ¿verdad? Y la primera computadora cuántica. La empresa que comercializa la primera computación, primera computadora, y cómo está IBM en la actualidad. Bien, todo este tema de la computación cuántica, pues empieza en el año, al inicio del siglo pasado, ¿verdad? En el cual, pues, eh, toda la investigación de Einstein, bueno, la investigación de Einstein lo que hace es consolidar la investigación que había hecho ya Max Planck, ¿verdad? En los temas ya de átomos y todo el tema molecular y básicamente lo que buscaban básicamente era modelar el átomo y alguien pensaba de una manera, el modelo de Bohr y todo ese tema de química general como tal. Max Planck pone tal vez los modelos matemáticos, pero no los asienta, mientras que Einstein es el que es el padre de todo esto, ¿verdad? Con la teoría de la relatividad, eh, conlleva muchas cuestiones de mecánica cuántica. Es que básicamente lo que hace es inaugurar, como por decirlo así, todo el tema cuántico. Eh, pero los que tal vez tienen como un diálogo, una conversación o incluso
debates serios en grandes universidades de Europa es Schrödinger y Heisenberg. En estos casos ellos tenían dos planteos diferentes de cómo se comportaban los modelos cuánticos, ¿verdad? Alguien decía que no era probabilístico, mientras que Heisenberg sí sostenía que era probabilístico, ¿verdad? Que a la larga la mecánica cuántica y la computación cuántica se manejan bajo modelos probabilísticos. Entonces, Heisenberg lo que hace es plantear eso, que era probabilístico, ahí es donde sale la famosa frase de Albert Einstein, porque Einstein tampoco creía eso. Einstein, la famosa frase de Einstein es, Dios no juega a los dados. Él decía, no puede ser que la naturaleza se mueva a modelos probabilísticos. Entonces, por eso él dice, lo que pasa es que Dios no juega a los dados. Recordemos que los dados son la teoría de juegos en el área estadística. Entonces, de ahí sale esa frase, contradiciendo a lo que decía Heisenberg, que a la larga es lo que predomina en la actualidad. Básicamente los padres y madre, porque ahí está Marie Curie, de la mecánica cuántica, ¿verdad? Ellos son los precursores de toda la mecánica cuántica. Ahí podemos ver a Planck, también miramos a Dirac, la notación de Dirac, todos los qubits, todo el tema cuántico tiene la notación de Dirac, que él es Dirac. Albert Einstein es acá. Aquí está Heisenberg. Aquí está Schrödinger, que es el otro del famoso experimento del gato y todo eso. El modelo de Bohr, del átomo de Bohr. Si no estoy mal, vamos a ver quién es. Si no estoy mal, es él, Bohr, ¿verdad? Entonces, ellos son los precursores de hecho, en esta foto contando todos los premios Nobel que rejuntan, o juntan, mejor dicho, tenemos a 17 premios Nobel, ¿verdad? En esta fotografía. Bien. Entonces, todo esto al final, bueno, esta foto es como por ahí por los años 20, ¿verdad? Que ya la teoría cuántica ya se estaba consolidando. Pero todo esto llega ya en los años finales de Schrödinger, que es la persona de acá, central. Él es Schrödinger, persona de aquí. Él plantea, ¿qué pasa si metemos a un gato en una caja con un veneno y con un activador? Este activador lo que hará es, valga la redundancia, cianuro, creo que es el veneno, pero un veneno X. Esta máquina es aleatoria y va a venir y va a activar o va a soltar el veneno. El gato va a morir o va a vivir. Va a morir si el activador suelta el veneno, o fallece si activa el veneno. Entonces, perdón, va a morir o no, o va a vivir si no lo activa. Entonces, básicamente el gato está 50% muerto o 50% vivo. Entonces, la paradoja es, si mientras nadie abra la caja, el gato está vivo y está muerto a la vez. ¿Por qué? Porque tiene 50% de estar vivo por probabilidades y tiene 50% de probabilidades de estar muerto. Entonces, ese es el principio que ya posteriormente le denomina Heisenberg, porque eso yo mencionaba, que Heisenberg es el que afianza todo el tema cuántico. Heisenberg, ese es el principio famoso de incertidumbre, ¿verdad? Si ustedes buscan el principio de incertidumbre, es eso. Hay una incertidumbre en algún momento en el que no sé dónde está. Si está vivo o está muerto el famoso gato. Si yo abro la caja y está muerto, quiere decir que yo lo maté. Porque yo me di cuenta, pues, ¿verdad? Si yo nunca abro la caja, para mí puedo decir, el gato está vivo y puede estar vivo por todas las veces todo el tiempo que yo decida, ¿verdad? Entonces, esa paradoja es el fruto podría decirse, es el fruto de toda la investigación de Schrödinger a nivel cuántico. Heisenberg ya le da un nombre, porque Heisenberg era más joven que Schrödinger. Heisenberg ya le da un nombre y es el famoso principio de incertidumbre, que ya muchos años después lo vamos a retomar. Pero esas son las bases de la mecánica cuántica. Y eso fue en los años 20, años 30. En los 40, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues empieza el código en la máquina Enigma, ¿verdad? En los cuales los nazis podían cifrar sus comunicaciones, y viene Alan Turing
y descifra ese tema del código Enigma. Pero ahora bien, hubo como un paréntesis. ¿Por qué? Porque la teoría cuántica ya estaba, pero la computación no existía todavía. Entonces se desarrolla todo el tema de computación y dando unos saltos enormes, gigantes, en los años 80 empieza la era de los microchips. Aquí tengo, esta imagen me gusta mucho porque está el primer procesador de Intel al lado izquierdo, que es el procesador 8086, ¿verdad? Este es el primer microchip de Intel como tal, el 8086, y del lado pues tengo un Intel i7 de octava generación. De hecho, esta foto ya está, ya está un poco desfasada, ¿verdad? ¿Hace cuántos años salió la octava generación? No sé, hace unos 5 o 6 años, por ahí salió la octava generación, pero es la diferencia del avance que ha tenido a nivel de chips, ¿verdad? Y este es bastante fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nace o empieza el tema de los transistores es que se avanza con el tema de los microchips, y sobre todo porque ahora ya tengo más, o tenemos, o la humanidad tuvo más poder de procesamiento. Pero entonces, como tengo más poder de procesamiento, lo que alguna vez fue plenamente teórico, ahora se abre la posibilidad de poder implementarlo. Entonces, en el 81, Benioff lo que hace es pregunta: ¿qué pasaría si todo el conocimiento cuántico que fue desarrollado hace que 60 años en ese entonces, pero lo aplico a la máquina de Turing? Recordemos que la máquina de Turing es la que, por eso coloqué aquí el código Enigma, o la máquina Enigma, perdón, porque el que descifra la máquina Enigma es la máquina de Turing, la máquina de estados. Entonces, descifra con el autómata de Turing el código Enigma, todos los códigos que generaba la máquina Enigma. Pero en el 81, esta persona, Benioff, pregunta: ¿qué pasa si esa máquina que desarrolló Alan Turing, yo le agrego estados cuánticos, que a la larga son probabilísticos, ¿verdad? Recordemos el gato. Ese es el ejemplo de algo cuántico. Está en los dos estados, perdón, está en el estado vivo y está en el estado muerto a la vez, hasta que se explora. Bueno, pues ese es más o menos el término de explorar, y cuando se explora ya sé en qué estado está al final, ¿verdad? En el 82, Feynman lo que hace es aplicarlo a o a ampliar la pregunta, y dice: ¿qué pasa si no solo a la máquina de Turing se aplica la mecánica cuántica? ¿Qué pasaría si es a toda la, toda la computación? Y ahí es donde empiezan a hacer la computación cuántica, en los años 80, 81, entre el 80 al 82, es que se hacen los fundamentos, las primeras ideas cuánticas, ¿verdad? Para este tema, para este punto, ya existía mucho tema de cifrados, de criptografía. La computadora ya estaba afianzada, ya tenía casi 40 años de desarrollo, ¿verdad? Desde que empezó la máquina de, de Turing, ¿verdad? En los años 40 al 80 ya tenían 40 años de desarrollo, y ya habíamos platicado de tubos al vacío, la era de los transistores, y ahorita ya está el boom del software, de la mano de todo el tema de Bill Gates y Steve Jobs, ¿verdad? Esa como carrera que existía. Pero en los 80 también se dio cuenta, se abre la sombría para pensar qué pasaría si utilizo los principios cuánticos. ¿Y qué dictan esos principios? Recordemos que la mecánica, la computación análoga, por decirlo así, la binaria, o es 0 o es 1, únicamente. No puedo estar en los dos estados. Mientras que, si queremos verlo así, es como algo, dos dimensiones, ¿no? 0 es 1, y simple y sencillamente. Pero ya platicando de computación cuántica, el
que aquí ya no hablamos de bits, sino hablamos de qubits, quantum bit, ¿verdad? De ahí viene la palabra qubit, y el qubit es algo tridimensional. Recordemos un poco nuestro curso, ahí en nuestros cursos de vectores, hay vectores en 3 dimensiones, que tienen 3 ejes, X, Y, Z. Lo mismo pasa con el qubit. El qubit puede ser representado por un vector, tal y como lo vemos acá. De hecho, esta notación que le llaman el bra y el ket, este es el bra y este es el ket. Esta notación de bra y ket se le denomina la notación de Dirac. Alguien que estaba en la fotografía, que vimos salir unas diapositivas atrás. Paul Dirac, por ahí anda, es el que coloca esa nomenclatura. Obviamente ellos no sabían qué iba a ser. Paul Dirac es el del centro. Paul Dirac es el que hace esta nomenclatura para temas de mecánica cuántica, pero ya en su momento se utiliza para la computación cuántica y representar los qubits. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el estado del gato es el vector aquí. Y yo puedo decir, está en un ángulo teta de estar muerto y está en un ángulo phi de estar vivo. Esos ángulos podemos decir que pueden ser probabilísticos, pero no está en uno ni en el otro. Está 35% vivo, 65% muerto. No está en los dos, tiene la capacidad de estar en los dos, ¿verdad? A la larga no es que físicamente estén dos así reales, ¿verdad? O sea, se divida, sino que simplemente tiene la capacidad de estar representado en cualquier estado. ¿Qué pasa cuando abro la caja? Pues simple y sencillamente me doy cuenta que a la larga está aquí, muerto, digamos. Entonces, eso se le denomina explorar un qubit, ¿verdad? Yo lo exploro y simple y sencillamente ya me dicta en cuál es el verdadero estado donde está. Pero la lógica es esta, ¿verdad? Puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, no solo ya tengo ceros y unos, sino que ahora ya tengo parejas, ¿verdad? Aquí está el 0 y aquí está el 1, ¿verdad? Entonces, ya puedo ir con todas las combinaciones posibles. Este es el principio del qubit, ¿verdad? Ya dejamos de un lado el bit y en los 80s, estas personas que les mencioné fundamentan este principio. En el 84, estas dos personas, Charles Bennett y Brassard, hacen el primer algoritmo cuántico, que es el BB84, ¿verdad? BB84. Es un algoritmo centrado en criptografía, que lo que realiza es distribuir una llave. La última sesión de integración, recuerdo que platicamos un poco de criptografía, y uno de los problemas de la criptografía es la distribución de llaves, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a resolver este problema, pero a nivel cuántico. Pero mucho ojo, todo esto del desarrollo de la computación cuántica, el tema de qubit y todo, todavía es teórico. Si bien es cierto, ya existen computadoras, las computadoras no pueden soportar eso. Entonces, esto es básicamente explicando el algoritmo BB884, que cómo pasa una llave de un lado a otro. Y aquí nos damos cuenta que como va cambiando es por medio de vectores. Ya no es lineal como el 0 y los 1, sino que aquí es vectores. Aquí es como yo les decía, el 0, 0, 0. Aquí está 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Entonces, vemos que ya es un algoritmo criptográfico cuántico en los años 80. Aquí no hemos salido en los años 80, ¿verdad? Entonces,
ya está la investigación. Ahí ellos dicen, algún día va a ser implementado, ¿verdad? En los años 90, y esto es crucial, sale el algoritmo de Shor y el algoritmo de Grover y la caída de la criptografía como la conocemos. Hablar de la criptografía es un tema bastante apasionante. Recordemos, como les digo, recordemos nuestra última sesión de integración, hablamos de criptografía, pero mucho ojo, hablamos de la criptografía normal. El algoritmo por lo regular, los algoritmos criptográficos se basan en la matemática. Por ejemplo, el algoritmo de RSA, que es el algoritmo de intercambio de llaves, como lo es el HTTPS, el SSL, pues las VPN, las firmas digitales. Todo ese tema es criptografía asimétrica de clave pública y clave privada. Y eso se basan en los números primos. No existe, matemáticamente no existe una forma de venir y decir de cuáles son los factores de dos números primos. O sea, ustedes no pueden decir el factor de 15, obviamente pues es muy sencillo, 3 por 5, 15, pero no, matemáticamente no se puede deducir. Ahora, estos algoritmos criptográficos lo que hacen es, no es un número 15 que tienen como para factores, tienen números gigantes de millones y millones. Ahí lo único que le queda a la computadora es adivinar. Y las probabilidades de adivinar son, una computadora tendría que estar encendida toda la eternidad para encontrar cuáles son los dos números que dan ese número gigante de millones. Pero el algoritmo de Shor, que ya son algoritmos cuánticos, el algoritmo de Shor, como la computación cuántica es probabilística, el algoritmo de Shor quiebra en los 90 teóricamente la criptografía. Y ahí es donde saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque se descubre y se fundamenta que la computación cuántica va a quebrar toda la criptografía como la conocemos. Va a quebrar nuestras VPN, va a quebrar el SSH, el HTTPS, las firmas digitales, va a quebrar el hecho de que yo escriba una contraseña en un sitio web, lo va a quebrar. Y el otro algoritmo que apoya esto es el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover va sobre la búsqueda y reduce en gran manera la búsqueda de un elemento en un determinado campo lineal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es recordemos, nosotros en la computación tenemos varios algoritmos de búsqueda, el algoritmo de burbuja, el algoritmo de no sé qué, no sé cuánto, ya ni me recuerdo, pero esos son lineales. Mientras que viene el algoritmo de Grover y baja drásticamente el poder el tiempo para buscar este tipo de cuestiones. Entonces, tanto ya tengo la búsqueda como la simplificación la probabilidad de encontrar factores de números gigantes, y esas son las bases de la criptografía. Entonces, en los 90 saltan las alarmas de que es necesario mitigar ese tema, ¿verdad? Para los 2000 se hace un hito gigantesco. ¿Cuál es el hito? Se construye la primera computadora cuántica. ¿Por qué? Porque recordemos que de 80 a 90, es decir, 20 años, se desarrolla teóricamente todo este tema. En los años 2000, 20 años después, se realiza la primera computadora cuántica. Y lo realiza IBM. En los años 2000, Amazon era una tienda de libros. En los años 2000, Windows o Microsoft era una compañía de sistemas operativos y de Office y Encarta, tal vez. En los años 2000, Google era un buscador. Pero en los años 2000, IBM creó la primera computadora cuántica y en la cual encapsuló 5 qubits. Imagínense cuál es el poder de procesamiento de nuestras computadoras. Millones de bits. En los años 2000, 5 qubits se lograron encapsular en un hardware cuántico. Ya era una realidad. Y de hecho, en los años 2009 por ahí,
se ejecutó por primera vez el algoritmo de Shor y se demostró que lo que en los 90 plasmó Shor de venir y quebrar un algoritmo de RSA de criptografía era cierto, ¿verdad? Entonces, van avanzando. Y aquí, como les digo, es interesante, mencioné mucho Microsoft, Amazon y Google, porque ellos son los que casi 20 años después están compitiendo en la carrera, pero hace 20 años atrás ellos se dedicaban a hacer otras cosas. Venta de libros, un buscador normal, venta de sistemas operativos, ¿verdad? 20 años después ha revolucionado todo. En los años 2010, esta empresa D-Wave vende la primera computadora cuántica. ¿Por qué? Porque en estos de los 2000 a los 2010 se desarrollaban computadoras cuánticas. Usted estaba investigando, pero para, por ejemplo, que la Universidad Da Vinci estuviera investigando y desarrollando una computadora cuántica, pero va a ser de usos académicos. D-Web vende la primera computadora cuántica en los años 2010, 2011, por ahí creo. Pero en los 10 se comercializa la primera computadora cuántica. Y ahí es cuando ya las empresas empiezan. De hecho, las universidades, muchas universidades asiáticas, lo que hacen es comprar computadoras cuánticas a IBM y a estos distribuidores para que ponerlos en sus centros de investigación. Entonces, vemos que ya se empieza a comercializar, tal vez a grandes esferas, pero no estamos lejos de que eso pase y llegue a un hogar, ¿verdad? A un hogar. De ¿quiénes están en la carrera? Me gusta mucho este tipo de noticias que pude poner ahí en el screen. Son noticias recientes. Estamos viendo ahí noticias del 2023, de hace 3, 4 días. Por un lado tenemos Google. Aquí está Google. Google tiene ya módulos en la nube de Quantum, ¿verdad? Nosotros podemos, si tenemos la nube de Google, podemos venir y probar tecnologías Quantum ya en Google. Incluso Google ya tiene tecnologías de inteligencia artificial, o cómo se llama? Inteligencia cuántica artificial, ¿verdad? Que es la Quantum IA. Ya estamos hablando de inteligencia artificial cuántica, ¿verdad? Que no solo es computación, todo lo que conocemos en la computadora lo vamos a ver a nivel cuántico. Dígase inteligencia artificial, dígase compiladores. De hecho, ya en el año 2000, 98, 2000 en China se desarrollaron las primeras gramáticas para un compilador cuántico, ¿verdad? Entonces, ya los autómatas también se desarrollaron a finales de los 2000, los autómatas cuánticos, ¿verdad? Entonces, todo eso ya se preparó para que ahora exista en la actualidad ya tecnologías en la nube. No me acuerdo quién es. Sí, es Google, correcto. No es Google, vamos a ver. Es Microsoft. Microsoft es el que introdujo también la nube cuántica, el tema nube cuántica. Como eso les digo, todo lo que existe a nivel computadora normal existe ahora a nivel cuántico. Y esto fue en 20 años. Porque si en 20 años del 2000 al 2023 estamos hablando de noticias que Google ya va a empezar a hacer chips cuánticos, que Microsoft ya tiene nube cuántica, que AWS, bueno, AWS es el de los chips cuánticos, perdón, Google es en el caso de la inteligencia artificial cuántica. Estamos hablando que esta gente le está metiendo demasiado dinero y demasiada investigación. Y es algo que nosotros como ingenieros, ustedes como futuros ingenieros, no deben de dejar pasar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, Guatemala se está quedando demasiado atrás en todos estos temas de investigación y de estos temas de computación cuántica, pero en algún momento lo vamos a enfrentar. Algún momento. ¿Por qué enfrentar, digo yo? Por estos dos señores que hicieron el algoritmo de Shor y el algoritmo de Grover. Es increíble, me lo van a creer o no. La vida me ha llevado por ahí por unos temas y unos grupos de investigación y estuve platicando con una gente de Taiwán el año pasado
Y una de las personas de este grupo de investigación trabaja en el Ministerio de la Defensa de Taiwán. Y me decía, acá hay un ejército, básicamente yo estoy en el ejército informático, me decía. O sea, nos defendemos de ataques que recibimos por lo regular de China. Nos decía, espionajes y todo. Y China ya está lanzando ataques cuánticos, me decía, comentaba. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es preparar todo, o ya nos hemos preparado para que las computadoras normales soporten un ataque cuántico. Y eso es lo que se le denomina la criptografía post-cuántica, ¿verdad? Entonces, es algo que ya existe, es algo que ya se está llevando a cabo, es algo que en las altas esferas es el día a día. Pero en algún momento, nosotros aquí en nuestro entorno, nosotros como ingenieros vamos a tener que implementar un sistema que va a tener que ser seguro a ataques cuánticos. Vamos a tener que implementar una red, una infraestructura que va a tener que soportar ataques cuánticos, porque esto es una realidad. Esto ya no es un futuro, esto ya existe. De hecho, hace como 5 años, creo yo, me comentaba un español que trabaja en una empresa cuántica en Canadá. Si no estoy mal, es esta que está acá, hasta bajito, Xanadu. Él me contaba, ya hay empresas cuánticas cotizando en la bolsa, en Estados Unidos. Empresas que se dedican a la computación cuántica ya están cotizando. Y Guatemala, pues, fue una gran noticia cuando Duolingo logró cotizar en la bolsa también, ¿verdad? Pero ya existen empresas cuánticas, me decían, cotizando en la bolsa. Entonces, ya es una realidad. Pero si nos centramos en los 5 gigantes, perdón, de esta carrera cuántica, podríamos mencionar a Google, a los mismos de siempre, Google, Amazon y Microsoft. Y estas empresas no invierten solo porque sí. Esa época ya pasó, ¿verdad? Cuando salió Google Plus y todo, ¿verdad? Esos fracasos ya pasaron. Ahora están invirtiendo seriamente en esto. Ya hay tecnologías de esto. Nosotros podemos incluso entrar a emuladores en Amazon, en Google, podemos entrar a emuladores de Quantum. Por ejemplo, Python ya tiene librerías o bibliotecas que simulan el comportamiento de los qubits, ¿verdad? Entonces ya existe, ya es una realidad. Y la otra empresa es Xanadu. Ellos también están, de hecho, Xanadu es uno de los que desarrolla software cuántico bastante fuerte. Les voy a pasar un ejemplo, una página, mejor dicho. Si alguien tiene la curiosidad, voy a ver aquí. Xanadu tiene una, le denominan un codebook, ¿verdad? Como una herramienta para aprender a programar a nivel cuántico. Vamos a ver si lo encuentro. Hace un par de meses estaba yo ahí probando estos algoritmos y se los voy a pasar para que lo vean. O sea, es acceso libre. El que quiera venir y aprender y resolver un poco de programación a nivel cuántica, pues lo pueden realizar, ¿verdad? Lo pueden ver. Aquí lo encontré. Entonces, son empresas grandes que le están metiendo y ya han hecho realidad. No es de que yo venga y ya la charla ya no es esto va a pasar en algún futuro. Esto ya es una realidad. Lo que va a pasar en algún futuro es que estas computadoras van a llegar a los hogares, ¿verdad? Entonces, eso sí va a pasar en algún futuro. Este es un codebook, ¿verdad? De Xanadu, en las cuales, pues, uno va aquí empezando con los ejercicios y le va a ir dando los preámbulos de qué se necesita para la computación cuántica, ¿verdad? Para venir y operar o realizar, valga la redundancia, operaciones cuánticas. Entonces acá eh, empiezan básicamente Python y empezamos con ciclos. Recuerdo que después nos vamos con vectores y ya para un par de ejercicios después ya se empiezan a tratar qubits, ¿verdad? Entonces existe
se los voy a pasar ahí en el chat para que le echen una observación, ¿verdad? Ahí que el que esté interesado, pues con mucho gusto lo puede observar y todo, ¿verdad? Y no es algo que, como les digo, que venga y va a ser alguna realidad algún día. No, o sea, ya existe, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lidera todo este tema? ¿Quién es el que está al frente de todo esta guerra cuántica? De esta carrera, mejor dicho. Bueno, no es una guerra, es una carrera. Es IBM. Y lo que estamos viendo es una computadora cuántica en una universidad de Kawasaki, en Japón. Entonces, ellos ya lo distribuyen, ellos son los pioneros, fueron los pioneros en los 2000, 20 años después siguen siendo los pioneros a nivel cuántico. Y eso ellos ya han hecho la computación cuántica una realidad. Aquí a mencionar que la computación cuántica nunca va a llegar, o sea, no, o sea, va a llegar a algún momento. Ya se está comercializando hace 10 años, como les dije aquí en la presentación, hace 10 años ya sé que ya se comercializa. Obviamente todavía no se comercializa a nivel hogar. Y por eso es que existe la guerra, ¿verdad? De la carrera. Yo voy por acá, yo voy por acá. O sea, Amazon acá, en una noticia del 24 de febrero, ya está hablando de chips cuánticos, ¿verdad? Las computadoras cuánticas por lo regular no se pueden poner en chips, por eso los miramos tan grandes, como lo mismo pasó hace mucho tiempo con la computadora normal, por los tubos al vacío y todo. Pero aquí lo que pasa es que aislar, obtener un qubit es muy complicado, porque el qubit no debe recibir ninguna alteración externa. Entonces, lograr esa aislación es demasiado complejo para obtener un qubit. Porque si existe algún ruido fuera, algún golpe, esas vibraciones pueden alterar el estado del qubit, ¿verdad? Entonces se viene todo para abajo. Entonces, estas máquinas son muy específicas y la carrera uno de los temas es, ¿quién logra tener el primer chip cuántico? Cuando se tenga el chip cuántico es porque se va a reducir todo de tamaño y va a llegar en algún futuro a nuestros hogares, ¿verdad? Como conclusiones, ¿verdad? No quise hacer esta charla muy larga, ¿verdad? Porque para empezar es demasiado complejo venir y hablar cuáles son los principios de entrelazamiento, de incertidumbre, cómo se exploran los qubits, cuál es la evolución de los qubits, y es demasiado. Como conclusiones, es necesario platicar de lo siguiente. La computación cuántica en ningún momento va a suplantar la computación actual. Van a vivir paralelamente, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir teniendo computadoras normales, pero a la par vamos a tener una computación cuántica, una computadora cuántica, perdón. En ningún momento una va a hacer la tarea del otro. En ningún momento. Van a tener que convivir juntos. De hecho, la computadora cuántica no es una supercomputadora. Una computadora que va a venir y va a hacer maravillas. No, son diferentes tipos de computación. ¿Sí? Una es probabilística y la otra es binaria. ¿Verdad? Valga la redundancia, una es cuántica y la otra no. No van a resolver lo mismo. O sea, nosotros no vamos a ver una computadora cuántica y yo jugando o yo en una sesión de Zoom. Para eso mi computadora normal cumple su función perfectamente, ¿verdad? La computadora cuántica va a tener otros o tiene otras funcionalidades. En algún punto nosotros vamos a tener que investigar o vamos a tener que llevar cursos en la universidad. Las ingenierías van a tener que evolucionar, se van a tener que aperturar programas de maestría, programas de doctorado, pero en algún momento, me imagino yo, algún estudiante de ingeniería, de cualquier ingeniería, siempre en el campo de sistemas, va a tener que implementar en una computadora cuántica el algoritmo de Shor, implementar el algoritmo de Grover. Así como se hace actualmente, se implementa el árbol B, se implementa el árbol ABL, se implementa el árbol binario, hacemos una matriz ortogonal, un análisis léxico, un sintáctico. Lo mismo va a pasar en su futuro. Proyecto número 1, implementa el algoritmo de Shor en la computadora cuántica que está en la universidad. Y si usted tiene su propia computadora cuántica, implemente el algoritmo de Shor desde cero.
Implemente el algoritmo de Grover. Demuestre que el algoritmo de Shor puede quebrar una llave, un HTTPS. Un curso de redes, ¿verdad? Y en el curso de redes, qué sé yo, instale un certificado SSL a un sitio y con el algoritmo de Shor, quiébrelo, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a tener que convivir con los dos temas, pero la computadora cuántica no va a venir a suplantar nuestras computadoras normales. Nuestra computadora normal va a seguir escalando, va a llegar a los 5, 7 gigahercios, 8, 10 gigahercios nuestros procesadores. Vamos a tener 32, 64, 128 de RAM, 4, 5, 6 teras de almacenamiento en una computadora. Va a seguir creciendo. Pero a la par vamos a tener otro tipo de computadora, ¿verdad? Que va a venir y va a ser, por decirlo así, un visitante incómodo. Porque sé que ese vecino puede ver a través de las paredes, ¿verdad? Algo así es la conclusión final, ¿verdad? Entonces, la computadora, nosotros como ingenieros tenemos que prepararnos para ello, ¿verdad? Hay mucha gente investigando ese tema, ¿verdad? Que es el tema de la criptografía postcuántica que les decía yo, es el desarrollo de algoritmos que soporten ataques cuánticos, ¿verdad? Entonces es un gran preámbulo que se abre con la computadora cuántica, con la computación cuántica, que empezó hace más de 100 años con estos señores. Y ellos en ningún momento se imaginaban que esto iba a pasar, porque de hecho, estas personas nunca vieron una computadora normal. No sé si lo imaginaban, tal vez sí, ¿verdad? Son tan genios, fueron tan genios, que tal vez sí se lo imaginaban, o tal vez no, no lo sé. Pero empezó hace 100 años. Y alguien puede decir, uff, qué montón. No, es muy poco tiempo. Imaginémonos cuando empezó la lógica binaria, la matemática binaria. No lo sé, hace 1000 años, no sé, 2000 años, no sé cuánto, hace cuánto está el sistema binario, que fue cuando empieza todo el tema de la computadora normal y la que conocemos. Lo que tomó un viaje de 1000 años, desarrollo todo este tema de las compuertas y las proposiciones, AND, OR y XOR y todo este tema. Ahora, de los 1910, 1920, digamos que desde los 1900 al 2023, llevamos 123 años y hay avances exageradamente grandes, ¿verdad? Entonces, como conclusión, siempre tengamos presente estos, ¿verdad? Siempre tengamos presente, no olvidemos que en algún punto va a existir una computadora cuántica en Guatemala, en nuestra universidad o en nuestro trabajo, o vamos a escuchar nosotros, ustedes ya graduados, van a escuchar tal universidad ya tiene una computadora cuántica o qué mejor, la Universidad Da Vinci ya tiene una. Ustedes van a decir, mi alma mater ya tiene una, ¿verdad? Y así va a ser. Y en algún punto va a llegar a las casas. Yo estaba platicando con todo este tema, la verdad a mí me fascina mucho este tema, tanto la criptografía y la computación cuántica me fascina. Y estaba platicando con un español que trabaja en Canadá y me decía, a mi experiencia, me contaba él, yo considero, me decía, que en 10 años van a empezar las primeras computadoras a llegar a las casas. ¿Verdad? Me decía, te lo aseguro que en 10 años van a estar llegando a las primeras casas. Tal vez no en Latinoamérica, tal vez no en América, tal vez en Estados Unidos, tal vez en los países más desarrollados, pero ya van a estar llegando en 10 años a las casas. Y te vas a acordar lo que te estoy contando, me decía, que en 10 años llegan, porque ya se están desarrollando, ya se ha disminuido mucho el tamaño, me decía, y va a llegar el punto en el que va a llegar a la casa. Entonces, esto es una realidad que nosotros como profesionales nos tenemos que acomodar. Ustedes, lo que se les ocurra, busquen lo cuántico y lo van a encontrar. Por ejemplo, hay compuertas cuánticas, hay sumas cuánticas, hay compiladores cuánticos, hay estructuras de datos cuánticas, hay gramáticas cuánticas, hay inteligencia artificial cuántica, hay criptografía cuántica, todo
lo que nosotros miremos a nivel normal, lo hay cuántico, ¿verdad? Y eso es lo que empezó hace 100 años. Ahora IBM lleva la batuta. No lo sé si lo va a seguir llevando. Muy posiblemente sí, porque fue el primero que llegó, ¿verdad? Pero posiblemente en algún momento la va a dejar. Y tiene personas, tiene quienes lo van persiguiendo. Entonces, sería interesante también que ustedes investiguen, se metan a las nubes, ¿verdad? ¿Qué ofrecen, qué productos cuánticos ofrece Amazon, Google, Microsoft, ¿verdad? Tal vez haya alguno que es sin pago, ¿verdad? Recordemos que Microsoft tenemos, por ser @edu, tenemos algunos créditos ahí en Azure, ¿verdad? Entonces ustedes pueden revisar qué créditos tienen y puedan ver si pueden entrar ahí a mirar un poco ahí del tema cuántico que ofrecen este tipo de nubes, ¿verdad? Entonces, esa es la charla del día de hoy. Platicar algo que nosotros no lo vemos del día a día, algo que suena muy algún día, suena muy lejos, pero es una realidad y existe. Entonces, sin más que agregar, si alguien tiene dudas, me lo pueden decir, me lo pueden ahí poner ahí en el chat y si no, pues también estamos abiertos ahí a cualquier comentario. Muchas gracias, Kevin. La verdad es que un tema muy interesante. Creo que es importante que los estudiantes se sensibilicen con temas que pueden parecer muy sofisticados y que eventualmente nos parezcan lejanos para nuestras latitudes. Pero creo que nunca vamos a poder tener certeza ahorita de si alguno de nuestros estudiantes eventualmente pueda ser uno de los grandes colaboradores y desarrolladores de tecnologías que tengan que ver con este tema. Uno de los grandes aportes que tiene la docencia es que uno no sabe cuáles son los límites de la trascendencia de esa labor. O sea, si nos ponemos el día de hoy y ponemos esta charla, tú no puedes visualizar el día de hoy cómo esta charla va a tener influencia en el futuro y cuántas generaciones puede trascender. Nuestra labor en ese sentido no es determinística, digamos, probabilística, si lo vemos en este ámbito que acabas de comentar. Y entonces eso lo hace más interesante. O sea, yo creo que es el hecho de que sembrar la semilla en alguien que tenga ese interés particular en desarrollar su inquietud sobre temas que no son tal vez cotidianos, pero que ya están y que efectivamente han tenido una evolución en términos de tiempo computacional cortos, debido al propio desarrollo que la tecnología ha tenido y que por supuesto en algún momento puede haber cosas que nos parezcan inaccesibles para nuestra universidad, pero eventualmente también el hecho de que exista todo este concepto de la nube y ahora la computación cuántica en la nube, pues, abre la puerta a que no necesariamente tenemos que ser propietarios de una tecnología que puede ser de un alto costo. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Me gustó mucho el abordaje de la evolución que presentas de este tema, porque para los que somos ajenos a ese desarrollo, pues obviamente puede ser que hayamos escuchado noticias de hace 2, 3 años donde se mencionaba algo sobre el tema y creíamos que eso era de hace 2 o 3 años. Entonces, es un proceso también de alfabetización científica, el abrirnos los ojos a estas temáticas, lo cual se agradece mucho y
Yo creo que todos siempre aprendemos algo nuevo cada día. Me gusta también darte un agradecimiento por esa pasión con que cuentas esos temas que te llaman la atención y que creo que son elementos que pueden motivar a nuestros estudiantes para poder desarrollar cosas que a futuro pueden ser muy trascendentes. Muchas gracias. Entonces, no vimos ahí ninguna inquietud en el chat. Sí les invitaría, jóvenes, a que no se queden encerrados en su mundo y que externen también sus opiniones. O sea, que generen un poquito de interacción. Ustedes son una generación que tal vez en un momento dado se quedan muy encerrados en su mundo, en su propio mundo, pero creo que es importante que abramos la panorámica y que también expresemos nuestras ideas. Estas actividades de integración, uno de los objetivos es precisamente abrir un área de intercambio y que no se convierta solamente una comunicación de una vía, ¿verdad? Sino que podamos tener algo que nos diga que podemos evolucionar o qué piensan ustedes de esto, sería interesante. Quiero recordarles que se ha publicado en el chat también el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Recordemos que todas las participaciones, cada conferencia, se contabiliza por separado para poder ir armando ese expediente de créditos extracurriculares, que es muy importante como parte de la formación. Ahí te puse en un comentario sobre el tema de el machine learning cuántico, si, ¿cómo está eso? Sí, de hecho, esta persona que yo platiqué, este español que trabaja en Canadá, él trabaja en una empresa de inteligencia artificial cuántica. Sinceramente, no, mi fuerte no es la inteligencia artificial, mi fuerte es la criptografía, pero él me comentaba que ya estaban entrenando algoritmos cuánticos a nivel de lenguaje natural, ¿verdad? Querían ver cómo se comportaba el lenguaje natural con el algoritmos y redes neuronales ya cuánticas y cuál era su funcionamiento como tal o cuál era cómo se comportaban, si el hecho de que ser probabilísticos los ayudaba a, a simular mucho más el humano, porque con una computadora cuántica, en teoría se cree o se tiene la noción de que aplicada a la inteligencia artificial, ya la computadora cuántica va a poder decir, no sé, ¿verdad? Porque ahorita una computadora solo te dice sí o no. Entonces la cuántica es un sí o un no sé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es que no estoy seguro. Me dijo el nombre. No, no es Xanadu. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar y lo voy a hacer ahí llegar. Y ahí tal vez por el Inge me dice, me comenta ahí la lista y que les haga llevar. Porque de hecho, les voy a comentar quién es. Ustedes pueden buscar en YouTube. Él tiene un canal de YouTube que platica mucho de temas cuánticos. Creo que se llama KetG o Ket.g, algo así. Lo voy a buscar en un momento y él tiene un canal de YouTube, yo lo contacté por YouTube, por eso es otro mensaje. Ustedes si tienen alguna duda y ven a alguien, pregúntenle, porque yo tuve dudas y dije, ¿será que él me responde? Le pregunté por YouTube, ¿será que algún día yo puedo platicar con tu persona? Y me dijo, con mucho gusto, platiquemos. Entonces, tuve ahí el gusto de platicar con él, que yo miraba sus videos y él explica la computación cuántica y ya me comentó, ¿verdad? Él es un matemático. Les voy a comentar, la de empresa sí se las debo, pero les voy a pasar quién es. Eh, Cursos como tal, yo me he ido con el tema que les pasé de Xanadu, ahí del codebook, me he ido con eso. Ahí ellos tienen un repositorio y ahí pues he podido empezar a hacer los primeros, alguno que otro algoritmo cuántico que he podido ver, ¿verdad? Pues podría ser Get.g, correcto, con él platiqué yo. Él trabaja en Canadá, él es matemático, él es español, ¿verdad? Entonces,
Su canal se llama KET por la notación de Dirac, el BRAC y el KET, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre. Entonces él es español, él trabaja en Canadá y él trabaja en inteligencia artificial cuántica, ¿verdad? Entonces me comentaba, y él es el que me dijo, en 10 años estoy seguro que ya van a llegar a las casas, ¿verdad? Entonces voy a buscar un poquito más de cursos. Tal vez yo me he ido tal vez por muy a los Rangers, ¿verdad? Pero voy a buscar, deben de existir alguna como taller ahí para que el que esté interesado, adelante, adelante, no hay ningún problema, adelante. Y de hecho eso es lo que necesitamos, que nosotros nos demos a conocer aquí en Guatemala, las universidades eh, no solo brindemos mano de obra a la industria, sino que también nos adentremos en estos temas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien ahí tiene alguna duda, otro comentario, y si no, pues por cualquier duda, cualquier comentario, yo siempre estoy disponible en mi correo. Si a alguien le surge alguna duda, en algún momento alguien quiere platicar de algo, entonces, pues podemos platicarlo, ¿verdad? No hay ningún problema y yo no puedo escribir mi correo. Perdón. Entonces, no hay ningún problema y estoy ahí para servirles. Muchas gracias, Kevin.